Hola, soy Josu Covelo. Soy el responsable del proyecto Nuclear Corps, que es un videojuego que salió la semana pasada al mercado en todo el mundo para PlayStation 4 y PlayStation 5. ¿Vale? Es un videojuego desarrollado aquí en Bilbao por un estudio de videojuegos local, Yokoga Interactive, distribuido por Arrobia y Castola, que es un centro de formación profesional de aquí de Bilbao, y ha sido llevado a cabo también gracias a la ayuda de PlayStation Talents. ¿Vale? Antes de comenzar con la presentación, me gustaría un poco, agradecer el hecho de haber sido nominados a Mejor Videojuego Vasco y agradecer también al Festival Fan and Serious por darnos esta oportunidad para mostrar nuestro producto de una manera internacional, ¿no? Muchas gracias de antemano. Y antes de empezar un poco a explicar lo que es el videojuego, ¿qué tal si lo vemos? PEGI 7. Bueno, como habéis podido ver en el tráiler, Nuclear Corps es un videojuego de acción frenética, ¿vale? En la que tres protagonistas han de llevar a cabo, utilizando sus diferentes habilidades, diferentes misiones para detener el escape de materia radiactiva dentro de la central nuclear de Fukushima. Nuclear Corps está basado en hechos reales. En 2010, un terremoto de nivel 9 en la escala de Richter provoca un tsunami de más de 15 metros de altura que arrasa la costa japonesa. El desastre incluye la destrucción de 4 de los 6 reactores nucleares de la central de Fukushima, donde se vierten cantidades ingentes de materia radiactiva al mar y la atmósfera. Tras el desastre, el gobierno japonés decide cerrar las centrales nucleares en 2010, pero en 2014, con el cambio de gobierno y pese al masivo movimiento ciudadano en contra de la energía nuclear y a favor de las energías renovables, se decide la reapertura de las centrales nucleares, que hasta el día de hoy sigue así, están abiertas las centrales nucleares. Esta situación es transportable directamente al Estado español, donde actualmente tenemos una subida del precio de la energía muy importante y donde parece estar justificado el uso de la energía nuclear para abaratar ese coste, ¿no? Donde una energía nuclear es abundante y barata. ¿Pero a qué precio? Entonces, ¿qué pasaría, no? Si hubiese habido en la isla de La Palma una central nuclear, ¿no? Seguramente estaríamos hablando del tercer desastre nuclear más importante de la historia de la humanidad, tras Chernobyl y Fukushima. Y con ese objetivo nace el videojuego Nuclear Corps, ¿vale? Queremos llevar a la mesa esa voz de la sociedad japonesa que nos advierte y nos dice, por favor, no reabráis las centrales nucleares, ¿no? Cerradlas ya, ¿no? Ese es el germen de nacimiento de Nuclear Corps. Recuerdo, pues, haber leído un artículo en el que se informaba de que se había formado un grupo de ancianos voluntarios que se ofrecían voluntarios para entrar a la central, incluso dando su vida a cambio si fuese necesario. La prensa les llamó el Suicide Corps. En ese momento me di cuenta de que teníamos los protagonistas de los héroes de la historia, ¿no? Del videojuego, y además teníamos un nombre, ¿no? Suicide Corps. Vale, todo esto hasta que cuando lo presentamos a Sony, ¿no? Nos dijeron que un título indie por lo menos no podía tener el título Suicide dentro de su nombre, en honor a las víctimas de suicidios, ¿no? Y entonces ese es el momento en el que Suicide Corps pasó a llamarse Nuclear Corps. De cara a los resultados obtenidos, ¿vale? Llevamos una semana, prácticamente menos de una semana, con el juego en mercado, pero el impacto en medios ha sido importante, ¿vale? Os dejo aquí unas imágenes mostrando, pues bueno, cuál ha sido el impacto en la prensa, ya sea generalista o prensa especializada en videojuegos, y la verdad es que estamos súper contentos con el resultado, ¿no? Toda la ayuda obtenida por parte de PlayStation Talents de cara a marketing, dentro de ser finalistas de este concurso, también nos ayuda a un poco a diseminar estas ideas de cambio en la sociedad. Bueno, yo creo que ya nos hacemos a la idea de qué consiste el videojuego, ¿no? Todas las personas que han participado en el desarrollo nos van a contar en primera persona cuál ha sido su experiencia. Para mí son vídeos muy emocionantes, ¿vale? Son parte de mi alumnado dentro de Arrobia y Castola, y la verdad es que escucharles es una gozada. Josu nos vino un día diciendo, chicos, quiero hacer un juego sobre unos abueletes que van a salvar Fukushima. Y yo ya estaba completamente vendida con la idea por aquel entonces. Al final son protagonistas que no estás acostumbrada a ver en videojuegos y eso lo hacía un proyecto muy atractivo en el que trabajar. Nuclear Corps empezó siendo un side-scroller en 2D
que al final, por temas técnicos, acabó migrando a un juego enteramente en 3D. Queríamos basarnos en toda la cultura pop japonesa, todo lo que ha ido llegando de allí en los últimos años, y por eso hay referencias a videojuegos, a series y a películas que una generación o incluso dos pueden ver con cierta familiaridad. Nuestro mayor reto fue, al final, ser un equipo pequeño, con un montón de trabajo, en un tiempo considerablemente reducido. Así que comunicarnos entre nosotras ha sido muy, muy importante. Lo más gratificante de todo esto ha sido ver cómo podías ir desde el principio, desde esos bocetos que podías ver, desde esas primeras ideas, esas primeras reuniones, a ver un juego que toma forma enteramente y es algo jugable. Y es algo que puedes compartir con los demás en las ferias como Madrid o como Bilbao, y que puedes después recibir un feedback directo de toda la gente que está allí. Todo este viaje, lo que ha supuesto, con lo malo, con lo bueno y, bueno, con todo lo que va al final, ¿no? Con un proyecto así, ha sido increíble. Gracias a este proyecto he adquirido muchísimos conocimientos, solucionando todo tipo de problemas. Para mí, como para mis compañeros, la plataforma PlayStation era completamente nueva y desafiante, y ha sido uno de los retos más difíciles para mí. El hecho de tener que optimizar todos los códigos y efectos visuales para que el juego fuese fluido es lo que más me ha costado, pero estoy bastante orgulloso del resultado, sobre todo visual, porque mis compañeras de arte, el estilo que tenían en papel, lo he tenido que plasmar visualmente en el juego. En cuanto a mecánicas y jefes finales, que estamos bastante felices porque harán disfrutar a los jugadores de nuestro videojuego. Participar en ese proyecto ha sido una experiencia muy enriquecedora, ya no solo a nivel profesional y a nivel técnico he mejorado un montón, que también aprendí un poco lo que pasa detrás de la industria, ¿no? El cómo publicar, cómo hacer un videojuego para una consola. En especial hay dos desafíos que me ha alegrado mucho de poder superar, que uno ha sido el cómo organizar bien las ideas para presentarlas todos los días uno tras otro, y el segundo sobre el skinning, que conseguí una forma muy rápida y automática para esquinear todo lo que podía, de forma rápida, efectiva y lista para introducir directamente en el motor. Ya no solo a nivel profesional he mejorado, sino que también a nivel personal, en especial a la hora de comunicarme. Antes no se me daba especialmente bien, digamos. Únicamente ha sido algo que me ayuda mucho. Ha habido en concreto 2 puntos que se podrían decir que han sido como el culmen de todo esto, que ha sido la Madrid Games Week y la Fan and Serious de Bilbao. Y poco más que decir. Esto ha sido más o menos mi experiencia por Nuclear Corps. Esta era mi primera experiencia profesional en todo el mundo de los videojuegos y de la creación de estos. Y puedo decir que ha sido una gran experiencia para mí, aunque haya habido alguna complicación por el camino, como por ejemplo sobre todo en la optimización de las texturas, en las que al principio cada objeto tenía su propia textura, cosa que no era viable al final, y tuvimos que retexturizar y agrupar estos objetos, pero bueno, ha sido satisfactorio ver el producto final acabado. Sobre todo, de lo que más me siento orgullosa de los personajes y de cómo hemos trabajado en mi equipo, cómo hemos trabajado juntos para llevarlo adelante. En lo que a la banda sonora se refiere, tuve las ideas claras desde el principio. La música tenía que ser sencilla, que no simple, para acompañar al jugador por la experiencia sin saturarlo. Así, decidí que todos los niveles tendrían una base compuesta de guitarra, percusión ligera y, para enfatizar ciertas emociones, algún instrumento como una línea de bajo o un sintetizador. En resumen, una base de no más de 3 instrumentos. Cada personaje quedaría representado por un instrumento que tendría su propia melodía, todas en armonía con la base y entre sí, creando una identidad musical de los personajes y una gran sinfonía en conjunto. Yo soy Miquel Román, el último en entrar en el equipo de desarrollo de Nuclear Corps. Me ha tocado meter mano un poco en el proyecto, puliendo los últimos detalles, ya sea grabando los últimos sonidos de efectos restantes y arreglar unos cuantos bugs después de realizar un montón de testeos. He aprendido muchísimo en el proceso de publicación de un juego en PlayStation, gracias a los integrantes de PlayStation Talents, y sin más que añadir, un placer haber podido ayudar a este equipo con tanto talento. Hemos escuchado a todas las personas, ¿no? que han participado, que hemos participado en el videojuego, y nada, esto ya llega a su final, ¿no? La verdad es que ha sido un bonito camino, una experiencia inolvidable en la que hemos aprendido muchísimo, en la que creo que el sector vasco se está realmente fortaleciendo gracias a este tipo de experiencias, ¿no?
yo vengo con la bata de desarrollador, pero también vengo con la bata de academia, ¿no? Y todo lo aprendido en la experiencia de Nuclear Corps está llevado al aula. Entonces, con lo cual el ciclo de aprendizaje y de desarrollo del videojuego pues sigue su camino, ¿no? Nuevos estudios vendrán, gracias a todo lo que hemos iniciado, que se ha iniciado desde hace un tiempo, gracias a festivales como Fan and Serious, gracias a experiencias como PlayStation Talents y gracias pues, bueno, a la labor de que toda la comunidad del videojuego estamos realizando en Euskadi, en el País Vasco, para llevar adelante esta industria. Agradeceros una vez más el darnos esta oportunidad. Eskerrik asko.